Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Muy buenos días a todos los que nos escuchan por estos medios. En primera instancia, un saludo para los hermanos que están en toda la República de Panamá y en América Latina, todo el continente iberoamericano, Europa, África, Estados Unidos, en fin, por toda parte donde llegue nuestra voz. Saludos cordiales de parte de su hermano en Cristo, Leopoldo Valdés Taylor. Como siempre, estamos mandando audios para que podamos reflexionar sobre la palabra de Dios de una forma serena, tranquila, sin compromisos de ninguna naturaleza. Hoy vamos a tratar el tema de la disciplina, segunda parte. En la clase anterior vimos la primera parte de este tema, que es amplio y que siempre trae a colación diversas, diríamos, posiciones. El tema de la disciplina queremos verlo desde la perspectiva de Mateo capítulo 13, verso 24 al 30. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en este texto, primeramente, ¿no? Mateo capítulo 13, del verso 24 al 30. Dice así la palabra de Dios. Jesús le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Palabra del Señor. Muy bien, en este texto vamos a ver varias cosas importantes. Primero, aquí el Señor nos dice que hay alguien que siembra buena semilla. Semilla que produce frutos positivos, de amor, de paz. Y ese que siembra buena semilla es Dios. Nosotros, los que nos dedicamos a la obra de evangelización o de evangelizadores, solamente somos instrumentos de Dios. Pero el que lleva la semilla y el que siembra y el que le da crecimiento es Dios. La buena semilla, dice la palabra de Dios, la siembra Dios. Pero también dice ahí el texto que vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. El enemigo es Satanás. Y siembra no buena semilla, sino cizaña,
que viene a ser una mala semilla. Pero lamentablemente, esta parábola que establece Jesús y donde dice que el reino de los cielos puede compararse, ¿no? Entonces aquí vemos que en el reino de los cielos, y en este caso la extensión que es la iglesia, Él siembra buena semilla, pero el enemigo, el diablo, siembra también mala semilla. Y esa mala semilla, que es la cizaña, está entre el trigo. Está, es decir, en la iglesia también, en el reino de los cielos, que en este caso viene a simbolizar la iglesia, el reino de los cielos, ¿no? Interesante esto porque vemos que en este sentido entonces la iglesia, que es trabajo de Cristo, no es un lugar que Satanás ha dejado, diríamos así, quieto, sin molestar, sino todo lo contrario. Y con esta parábola nos lo aclara. Dice la palabra de Dios que los siervos le preguntan al Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Obviamente que sí. El evangelio que llevamos es para sembrar buena semilla. Sin embargo, el Señor mismo responde, un enemigo ha hecho esto. ¿Quién es el que siembra mala semilla, cizaña, dentro de la iglesia? Satanás, dice la palabra de Dios. Y muchas veces dentro del cuerpo de Cristo hay hermanos, hay personas que quieren, en buena lid, por decirlo así, con buenas intenciones, tener iglesias, entre comillas, perfectas, donde nadie esté en pecado o donde nadie comete errores. Y le dice estos siervos, ¿quiere pues que vayamos y la recojamos? Vamos a quitar la cizaña, dice. Vamos a quitar el trigo para salvarla de la cizaña. Pero él les dijo, mire la respuesta de Cristo. No sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Y esto lo tenemos que entender porque es una parábola que al querer, por ejemplo, algunos, bajo varias estrategias, y una de esas puede ser la disciplina, entre comillas, poner en auto a las cizañas, terminamos afectando el trigo, desanimando a los hermanos. Pero lamentablemente existen personas que se quieren atribuir competencias que no les corresponden, porque el Señor dice, no arranquéis, dice, el trigo. Queremos tomar el lugar de Dios. Y dice purificar la iglesia. Dice Jesús, dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores. Es Dios quien decide cuándo se recoge el trigo, no nosotros. Por consiguiente, la estrategia o cualquier estrategia que se utilice, llámese disciplina, sobre pretexto de recoger la cizaña para salvaguardar el trigo a los buenos hermanos, es simplemente no hacer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, dijo él, dejad que ambos crezcan juntos. A mí no me corresponde el lugar de Dios, ni a nadie. Al final Dios recogerá el trigo y se encargará de la cizaña, nos dice el verso 30.
Pero nosotros también podemos ver que hay un espíritu muchas veces que procura, y eso lo podemos ver en Tercera de Juan. Vamos a leer Tercera de Juan, lo que nos dice la palabra de Dios sobre un caso muy particular que viene a ser lamentablemente la repetición de lo que se está dando en nuestros tiempos. Tercera de Juan, capítulo 1, versos 9 y 10. Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, recuerden ese nombre, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas, y no se satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Aquí hay un hermano llamado Diótrefes, que parece muy celoso de la obra de Dios y de la iglesia, y que en su celo no bíblico, porque es condenado por el apóstol Juan, denunciado, él expulsa hermanos, él expulsa a hermanos. Esto es la famosa disciplina. Expulsa a hermanos sobre pretexto de querer mantener la pureza. Pero el apóstol Juan denuncia que no está haciendo lo correcto. Este espíritu diotrefista, desde la época de la iglesia primitiva, ya existía y sigue existiendo, lamentablemente. Debemos tener mucho cuidado de no caer en esta conducta diotrefista que el Señor condenó y ya había hecho advertencia en la parábola del trigo y la cizaña, cuando Él dice: no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Y es que Dios quiere que todos nos salvemos. Dios quiere preservar sobre todo al trigo. Llama la atención, por ejemplo, que en Mateo 19:13, el mismo libro de Mateo 19:13, se da un incidente muy interesante. Dice así la palabra de Dios: entonces le trajeron algunos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara. Y los discípulos los reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños y no les impidáis que vengan a mí. Qué interesante. Que hay unos niños que se quieren acercar a Jesús. Pero quienes les impide llegar a Jesús, esos niños, no son la gente mundana, entre comillas, la gente pecadora, entre comillas, sino que lamentablemente son los discípulos. Ojo a esto, que muchas veces vemos en este caso discípulos siendo tropiezo para que niños se acerquen a Jesús. Y es un gran ejemplo porque Jesús le dice: dejad a los niños venir a mí. Siempre Cristo nos muestra ese Cristo abierto a la comunicación, abierto al acercamiento. Ese es el Cristo que nosotros tenemos, que siempre está anuente a escucharnos, a recibirnos. Lamentablemente, la parábola del trigo y la cizaña, el espíritu diotrefista,
nos empaña a veces en la iglesia cuando personas, bajo el supuesto celo de las cosas de Dios, quieren imitar a estos discípulos en esa conducta, quieren imitar a Diótrefes, expulsando a personas que están interesadas en Cristo. Dejad, dice la palabra de Dios, y termino con esta exhortación, dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. ¿Por qué? Porque el Señor dice que será el Señor quien dirá a los segadores. Él es Dios, sabe cuándo y cómo. Llegará el momento en que se recogerá el trigo y la cizaña. Que el Dios Todopoderoso me los bendiga y me los guarde. En Cristo Jesús. Amén. How to have fun anytime, anywhere. Step 1. Go to ChumbaCasino.com. ChumbaCasino.com. Got it. Step 2. Collect your welcome bonus. Come to Papa Welcome Bonus. Step 3. Play hundreds of casino-style games for free. That's a lot of games. All for free? Step 4. Unleash your excitement. Woohoo! Chumba Casino has been delivering thrills for over a decade. So claim your free welcome bonus now and live the Chumba life. Visit ChumbaCasino.com.